Hola, ¿qué tal? En esta clase vamos a seguir viendo los objetos que podemos construir con Blender. Ya vimos en la clase anterior que podíamos trabajar con mallas que tienen vértices, aristas y caras. En este caso vamos a ver curvas y metaballs y quizás algún objeto más como textos que nos permiten construir otro tipo de objetos. Empezamos nuevamente con el Blender. Con una nueva escena general y bueno, tenemos el cubo que por ahora lo vamos a borrar, vamos a poner la vista de frente y vamos a ver algunos objetos que podemos crear además de mallas. En este caso vamos a crear curvas. Con las curvas nosotros podemos construir figuras como logotipos o bueno, un montón de cosas muy interesantes de manera vectorial. Bien, nuevamente podemos crear estas curvas apretando Shift A y lo más sencillo que se genera es una curva Bezier que está compuesta por dos vértices que yo les puedo modificar su curvatura, ¿verdad? Puedo simplemente agarrándole estos controladores que tenemos acá y los puedo modificar. También, al igual que cuando estábamos trabajando con las mallas, podemos hacer con la tecla E, extruir, y podemos crear uno nuevo. Si sigo extruyendo, también puedo rotar con la tecla R o escalar con la tecla S. O bueno, puedo modificarlos uno por uno, ¿no? Para cerrar las curvas, presionando la tecla Alt-C, se termina de cerrar y ya es una figura completamente cerrada. Bien, si esto yo lo tratara de renderizar o hacer o ver de alguna manera, si yo renderizo no voy a ver nada, porque en este momento esto podemos, si no lo extrapolamos a las mallas, serían como vértices conectados pero que no tienen ninguna cara por dentro. Bien, para que esto yo pueda visualizarlo de alguna manera en el render, tengo que irme acá al botoncito este de curvas y decirle, por ejemplo, que va a ser una curva 2D y que el Fill Mode le puedo poner el back o el front. Cualquiera de los dos en este caso nos va a funcionar. Entonces esto ya es una figura que puede ser renderizable. Ahí la vemos, por ejemplo, apretando F12, ¿no? Bien, esta figura además, lo que es interesante es que le podemos dar un volumen. Bien, también desde acá. Nos vamos a la parte de geometría y en extrude le podemos dar ese volumen como nosotros queramos. Hay algunas otras cositas que podemos ir toqueteando. Por ejemplo, podemos hacer que esto tenga un bevel. El bevel sería como un filete que tiene, ahí lo vemos. Voy a cambiar el modo de visualización, quizás lo podamos ver un poquito mejor así. ¿Qué es ese? Ese filete. Ese filete puede ser con solamente una cara o varias caras para que quede redondeado, como lo vemos acá. Si le voy dando más resolución, me queda más redondeado. Bueno, por ejemplo, podríamos hacer una letra. Vamos a hacerlo de vuelta, ¿bien? Shift A, creamos la curva, entramos a modo edición con tabulación y empezamos a modificar esto. Los vértices, voy a hacer una letra A. Los vértices pueden ser con estos controladores de esta característica o también pueden ser, y acá voy a apretar la tecla B corta, bueno, la tecla B y le pongo vector. En este caso son como líneas completamente rectas. Bien, entonces voy a empezar a construir con estas líneas completamente rectas mi letra A. Extruyo. Si quiero extruir solamente sobre el eje X, hago entonces, aprieto la X una vez que estoy extruyendo, vuelvo a extruir, aprieto de vuelta la X para que esto se limite sobre el eje X. Y seguimos haciendo esto.
Una vez que lo tengo la forma, recordemos que podemos cerrarlo con Alt-C. Y ahí ya nos quedó más o menos. Si quiero que esto quede perfectamente prolijo, o sea, completamente alineados todos estos vértices que tenemos acá abajo, podría escalarlo sobre el eje Z. Entonces, vamos a verlo. S, aprieto la letra Z ahora, indicando que voy a restringir la escala sobre la Z, y ahí ya vemos que se empiezan a alinear sobre ese eje. Bien, todos están alineados sobre el eje Z. En Blender, cuando yo estoy haciendo estas operaciones, también puedo ingresar un número. Por ejemplo, yo quiero que la escala sea 0. Entonces, mientras estoy escalando, aprieto el 0. Entonces ahí ya me lo escaló sobre el eje Z, poniéndole un valor de 0. Confirmo con el botón del mouse y ahí ya me quedó un poquito más prolijito. Bien, si yo quisiera hacer el triángulo interior de esta cara, una forma muy fácil sería agarrar cualquier vértice, duplicarlo con Shift D y nuevamente me pongo a extruir. Y la cierro nuevamente con Alt C. Entonces ahí ya tenemos nuestra letra A. Nuevamente lo pongo que es una figura 2D, que quiero que me ponga una capa, una tapita sobre el frente. Y también habíamos dicho que podemos extruirlo. Este offset es para otra cosa, no lo vamos a poner ahora. Y ahí ya vemos más o menos que la letra A nos queda. Tenemos la luz por detrás, así que la voy a modificar un poquito la luz, simplemente para que lo podamos ver mejor. También podría duplicar la luz para tener una luz por debajo. Y ya estaría. Vamos a probar de darle un poquito de ese filete. Quiero que sea un poco duro ese filete. Y ahí nos quedó la A. Lo que vamos a ver quizás es que en este caso se ve un poquito suavizado sobre los bordes. Por ejemplo acá, esto yo quisiera que sea un borde completamente duro. Sin embargo lo veo como que está suavizado y eso no me gusta mucho. En este caso no me está gustando. Eso yo lo podría llegar a modificar agregando un modificador. Quizás después expliquemos un poquito por qué algunas veces se ven las cosas suaves y otras veces se ven con esos bordes duros. Eso merece una explicación un poco más larga. Pero por ahora les puedo decir que podemos agregar un modificador que sea XG Split, que sería cortar los biseles. Bien, lo agrego y ya vamos a ver que se ve bastante mejor o bastante más parecido a lo que yo quería. Algo muy interesante también que podemos hacer es poder importar de un programa vectorial, como puede ser Illustrator o como en este caso es el Inkscape. Inkscape es un programa muy parecido al Illustrator, pero es software libre también, como Blender. Es el que yo uso siempre y una de las ventajas que tiene el Inkscape es que trabaja muy bien con los archivos SVG, que es un formato vectorial, también libre. Y bueno, entre Inkscape y Blender se comunican muy bien. Por eso les voy a mostrar una cosita, que es agarrar, si ustedes tuvieran un logotipo, por ejemplo este es el logotipo de Blender, ¿verdad? Que es un archivo SVG. Si yo tuviera este logotipo y quiero llevármelo a Blender, sería bastante sencillo. Simplemente tengo el logotipo, lo guardo, bueno, lo guardo como SVG. Si estuviéramos con Illustrator, hay que probarlo con Illustrator porque yo no estoy seguro de que haya una completa compatibilidad con Blender, pero es probable que sí. En Illustrator también le pondríamos guardar como y SVG. Seleccionaríamos el formato SVG. Una vez que lo tenemos guardado, podemos irnos a Blender y le ponemos que queremos importar SVG. Fantástico. Lo busco y lo importo. Cuando lo importo, es muy probable que no vea nada. ¿Por qué? Porque Blender los deja esos archivos o muy pequeños o en un lugar un poco complicado de encontrar.
Bueno, en este caso me lo importó, pero se ve muy pequeño. Si yo lo selecciono las curvas que me acaba de generar, vamos a ver que lo metió todo dentro de una colección llamada blender.svg. Bien, si yo selecciono las dos curvas que componen ese objeto, voy a ver que son muy chiquititas. Entonces lo que primero que voy a hacer es escalarlo como para que ya tenga un tamaño más apropiado a mi escena. Con la tecla S voy moviendo para afuera y lo puedo escalar. Bien, eso más o menos es algo que podemos hacer. Yo, si me fijo en el panel apretando la tecla N en la parte de ítems, voy a ver que la escala está al 193%. Es conveniente cuando uno anda escalando objetos que en algún momento esa escala termine siendo 1, que quede con un valor de 1. O sea que no sea, ¿por qué? Porque los modificadores toman en cuenta esa escala y pueden no funcionar del todo bien. Entonces para aplicar esta escala y que ya quede como grabado en los vértices, lo que tengo que presionar es la tecla Control A y le digo que quiero aplicar la escala. Entonces ahora vemos que la escala quedó en 1. Entonces ya quedó esa escala ahí. Otra cosa que quiero hacer, si se fijan, el centro de rotación de este objeto quedó desalineado. Eso lo puedo corregir. Esto es algo que lo vamos a hacer mucho sobre los objetos, así que después vamos a dejar guardado este comando, ¿bien? Si yo me fijo acá en Object, en el menú, y busco Set Origin, puedo ponerle, por ejemplo, que el origen esté asignado a la geometría. ¿Esto qué es lo que hace? Que el centro, básicamente lo pone con el centro de la geometría. Como les dije, como esta opción yo la voy a usar varias veces y es un poco molesto venir a buscarla acá y yo no le conozco el acceso directo a esto, el atajo de teclado, lo que voy a hacer es agregarlo como a mis atajos personalizados. ¿Cómo hacemos esto? Hago clic derecho y le pongo Add to Quick Favorite. Lo cliqueo y ya me lo asignó a esos atajos de teclado personalizados. ¿Cómo accedo entonces a eso? Muy fácil. Presiono la tecla Q y veo que ahora ya lo tengo directamente para ponerlo de una manera muy rápida. Ahora vamos a ver que los objetos por lo menos están más, el centro del objeto está más sobre el objeto en sí. Bueno, lo que vimos que es muy interesante es que no solamente me trajo las curvas, sino que me trajo y le puso un material con el color de esa curva, ¿no? En este caso, si se fijan, está todo alineado como para que yo lo mire desde arriba. Bien, pero no me interesa tanto eso, yo quiero más bien que me esté mirando de frente. Si yo pongo la cámara, si yo pongo la vista de frente, voy a ver que solamente veo esa línea. Quiero rotarlo. Lo que voy a hacer es ponerme de costado con el teclado numérico 3, aprieto la tecla R y ahí lo puedo rotar. Para hacer que esa rotación sea perfectamente a 90 grados, lo que puedo hacer es apretar la tecla Control mientras estoy rotando. ¿Bien? Y si se fijen, va dando saltos de más o menos 5 grados. Bien, ahí ya lo tengo a 90 grados. Si ahora pongo la vista de frente, yo lo voy a ver al logotipo como quería verlo. Bien, vamos a darle un poco de volumen a este logotipo. Recordemos que eso lo podíamos hacer desde acá. Le ponemos acá en geometría extrude y ya empieza a tener un poco de volumen. Esto podemos hacer lo mismo. Y ahí ya tenemos nuestro logotipo bastante bonito en 3D. Si yo pongo la vista de cámara, voy a ver que la cámara está... no me gusta mucho cómo se ve. Bueno, esto podríamos, seleccionando la cámara, yo lo puedo simplemente mover con la tecla G, rotar, ir acomodándolo más o menos como a mí me gustaría que se vea. En realidad quiero verlo como así, en perspectiva, ¿bien? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque entonces cuando apriete la tecla F12 para renderizar, yo ya voy a poder ver el render del logo completo. Esto es una herramienta súper útil como para que podamos traernos logotipos o figuras de estas características desde un programa vectorial.
¿Por qué? Porque dibujarlo esto dentro de Blender quizás sería mucho trabajo y Blender no está especializado en trabajar con archivos vectoriales. No es su fuerte, realmente no es lo más cómodo del mundo. Quizás es mucho más cómodo hacerlo en Illustrator o en el Escape. Bueno, vamos a ver ahora algunos objetos más que podemos crear. Acá en curvas vamos a encontrar igual algunas curvas ya prehechas, por ejemplo como un círculo. Y polígonos. Estos posiblemente se hayan agregado con el add-on que habíamos activado, que eran los extra objetos. Las curvas también son bastante apropiadas para cuando nosotros queremos deformar, por ejemplo, un mesh haciendo que siga una curva. Eso es también una herramienta de trabajo bastante útil. Las curvas también son muy usadas cuando uno hace animaciones que queremos que hayan curvas que recorran, cosas como esas, muy lindo, es muy interesante. En el modelado también posiblemente lo estemos usando. Vamos a ver, esto de Surface son los NURBS. Los NURBS es una tecnología que yo considero que tenía más sentido hace unos 20 años. Hoy por hoy no se usa. Algunos programas como Rhino, si no me equivoco, usan un poco los NURBS, pero realmente no tiene mucho sentido. Bueno, después tenemos, para terminar con las curvas, me gustaría ver esto de los textos. Los textos básicamente es eso, es poder crear un texto, el que nosotros querramos. Si entramos a modo edición podemos escribir lo que querramos y podemos también cambiar las tipografías. Y yo voy a poner una tipografía cualquiera. Bien. Nos permite hacer algunas cositas más, como hacer saltos de línea. Pero bueno, esto recordemos que Blender internamente lo está considerando esto como curvas al final. El resultado final son curvas. Eso significa que nosotros después vamos a poder hacer sobre esto, parecido a las curvas, también le podemos dar un volumen. Bien. En este momento son curvas, recordemos eso. Significa que algunos procedimientos que hacemos nosotros con los mesh no los vamos a poder hacer hasta que no lo transformemos en un mesh. Si yo quisiera, por ejemplo, convertirlo a curva, puedo convertirlo a curva con... vamos a buscar el comando, ¿bien? Y acá vamos a aprender cómo buscar comandos que no recordamos en dónde están en la interfaz. Esto es bastante útil. ¿Cómo hacemos eso? Imaginemos que queremos convertir este objeto texto a una curva. Bien, yo aprieto la tecla F3 y me va a aparecer un buscador de comandos. Bien, entonces ahí voy a escribir convert y vamos a encontrar, por ejemplo, que acá tenemos convertir a curva. Entonces en este momento ese texto dejó de ser un texto y pasó a ser curva, con todas las cosas que yo puedo hacer con las curvas, por ejemplo, modificarlas. ¿Bien? Perfecto. Pero imaginemos nosotros que igual nosotros queremos ya poder modificar vértice por vértice como si fuera una malla. Bien, nuevamente lo mismo. Convert, pero en este caso lo vamos a convertir a un mesh. Ahora ya no es más una curva y ya son un montón de vértices con sus caras y sus cosas. Obviamente sobre este mesh entonces yo ya puedo hacer cosas que solamente podría hacer con un mesh, con una malla. Vamos a ver algo interesante que a mí me parece, que son los metaballs. Los metaballs son básicamente esferas o otras primitivas muy sencillas como una cápsula que se unen entre sí. Esto sería un metaball. Objetos sencillos que se unen entre sí para generar mallas. ¿Bien? Es una realidad que quizás esto mismo se podría construir de otra manera. Quizás, por ejemplo, vamos a construir algo sencillito. Yo estas bolas las puedo ir duplicando como están viendo. Y puedo duplicarla, y una vez que la duplico la puedo acomodar.
Puedo seleccionar varias, duplicarlas. Bueno, nos quedó un personaje un poco feo, pobrecito, pero más o menos, bueno, vamos a dejarlo así. Entonces lo que estamos viendo es que podemos construir objetos orgánicos con Metaballs. Estos Metaballs también tienen la posibilidad de que yo pueda ajustar la definición, la cantidad de vértices que también va a tener esa malla final. Por ejemplo, ven ahí, ya les puse un montón de vértices y esto me quedó muy suavecito. Bueno, nuevamente es una herramienta interesante, en algunos casos lo podemos llegar a utilizar. Se usan muchas veces los Metaballs para simular fluidos de una manera rápida, pero para construcción de objetos quizás es más interesante otras técnicas. Quizás nos puede servir esto como una base para después empezar a hacer esculpido tipo arcilla. Entonces yo con este modelo, nuevamente vamos a convertirlo a un mesh. Entonces escribo convert mesh. Ya que esto lo estoy haciendo tantas veces, lo que voy a hacer es clic derecho, add to quit favorite. Entonces eso ya lo tengo disponible con la tecla Q. Aprieto la Q y ahí ya me encuentro con esa opción de convertir a mesh. Muy bien, ya lo convertí a un mesh. Eso significa que ya no es un Metaball y significa que ahora yo puedo hacer cosas que solamente puedo hacer con un mesh. Como les comentaba, en una de esas, hacer esculpido. El esculpido básicamente es que nosotros podemos modificar esto como si fuera un objeto de arcilla. Después vamos a ver un poquito más cómo es esto del esculpido, porque es también todo es súper interesante. Bueno, muy interesante. Esos serían los Metaballs. Estamos creando distintos objetos, pero todavía no lo hemos guardado ninguno, que es una práctica terrible. En realidad debemos, cada vez que estamos trabajando, apretar Control S para guardar nuestro archivo. Tiene que ser un gesto casi automático. En este caso vamos a guardar a nuestro hombre Metaball. Esto lo podemos hacer yéndonos a File, Save As. Y bueno, y esta es quizás las particularidades que yo les quería comentar un poquito sobre este gestor de archivos que tiene Blender para guardar y todo eso. En este caso podemos navegar por los directorios de esta manera, no es muy complicado. Y por ejemplo, si yo quiero guardar esto, por ejemplo, si quiero crear un nuevo directorio, me puedo ir acá arriba de todo y acá escribo, por ejemplo, nuevo directorio. Cuando le presiono Enter me va a decir si voy a querer crear un nuevo directorio. Le digo que sí. Bien. Y acá abajo es donde yo pongo el nombre del archivo. En este caso, hombre Metaball. No es necesario ponerle .blend. Con solamente poner hombre Metaball ya me va a poner automáticamente el .blend. Le pongo salvará y ya ahí me lo deja guardado. Esto es importante. Por favor, practíquenlo. Porque, bueno, es súper importante que cada tanto escriban Control S, Control S. Es algo que tiene que ser así porque Blender no es un programa que se cuelgue, o sea que tiene problemas en donde se cierra. Lo hace muy poco eso. Pero bueno, puede suceder, sobre todo cuando estamos trabajando con archivos grandes. Y sería terrible que pierdan mucho tiempo por no haber guardado correctamente el archivo. Con esto vimos ya los objetos básicos que necesitamos para poder construir objetos tridimensionales. Pudimos ver las curvas, los Metaballs y las mallas. Creo que con eso ya podríamos poder construir el objeto que nosotros querramos. Sobre todo para impresión, esos son los tres elementos que vamos a necesitar más. Y bueno, obviamente nos falta ir profundizando en ellos, que lo vamos a ir haciendo más a través de ejercicios para ver. Sobre todo cuando estamos creando un objeto que quede bien hecho para que en la impresión salga correctamente. Nosotros necesitamos, recordemos, siempre en impresión trabajar con objetos completamente cerrados. Y bueno, así que vamos a ir investigando un poquito eso. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima clase.